Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Una autobomba lleva a los investigadores hacia un rumbo oscuro y siniestro. Allí encontrarán a una mujer con muchos secretos. Los doctores de una sala de emergencia se desmayan con la llegada de una mujer moribunda. Los científicos determinarán qué convirtió su sangre en gases tóxicos. Una familia en Florida se enferma misteriosamente. Y la madre sufre una muerte lenta. Antes de atrapar al asesino, la policía debe hallar el origen del veneno. El asesino más sutil es silencioso. Y trabaja desde el interior de la víctima para usar su cuerpo en su contra. Cuando se usan químicos para cometer un crimen, los científicos determinarán cuál fue la dosis letal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Dosis letal. Me llevaré esto. Sí. La noche del 28 de Está junio de bueno, ¿cierto? 1983 empezó en celebración. Judy Buenoaño se reunió con su novio John Gentry y las mujeres que trabajaban en su salón de belleza en un restaurante de Pensacola, Florida. La reunión era para entregar a una de las empleadas un pendiente en honor a su cumpleaños. Escucha. Después de la cena, la fiesta se apagaba. Así que Judy le pidió a John que comprara champaña en una licorería a fin de continuar celebrando en otro lugar. Fue a comprar algo. Ya regresará. Al pasar la noche, las calles se volvieron tranquilas. Pero ese silencio se rompería en un instante. Oficiales y paramédicos llegaron a la escena. Gentry fue llevado al hospital. Una bomba había explotado a sus espaldas. Al principio, los investigadores no sabían si la explosión se debió a una falla mecánica o a un intento de asesinato. Pero aún un simple vistazo a la escena reveló que esto no fue un accidente. Provenía de la maleta del auto, un lugar improbable para una explosión tan grande. Como los bombardeos constituyen un crimen federal, la policía contactó a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas. Por la gravedad de la explosión, los agentes calcularon que se usaron 2 cartuchos de dinamita, colocados en las luces traseras con cables amarillos y naranjas. Gentry tuvo suerte de sobrevivir. Mientras la agencia investigaba la escena y las fotos del crimen, la policía procedió a buscar quién podría beneficiarse de la muerte de Gentry. El detective Ted Chamberlain se encargó de ello. Lo que solemos hacer es buscar las pólizas de seguro de la víctima, y eso fue lo que hicimos. La encontramos y descubrimos que tenía una póliza de seguros. Está muy bueno. La beneficiaria era Judy Buenoaño, la novia de Gentry. Pero eso no fue sorpresa, ya que ambos acababan de empezar un negocio. A simple vista, la información no tenía importancia. Chamberlain necesitaba más para continuar. Gracias. En esta investigación, La agencia encontró lo que buscaba. Rastrearon la dinamita hasta un hombre de Alabama, un amigo muy cercano de Judy Buenoaño. Creo que... Por ahora, Gentry había salido de cuidados intensivos. Los detectives aprovecharon la oportunidad para hablar con él sobre lo sucedido, para decirle que Judy era la principal sospechosa. Queríamos saber si... Gentry no podía creerlo, pero luego empezó a considerarlo. ¿Cómo era su relación con...? Dijo que cuando se quedaba en casa de Judy, ella le daba píldoras, vitaminas para que se sintiera mejor, pero que se enfermaba. Dijo que dejó de tomarlas y se sintió mejor, y que cuando volvía a tomarlas, se enfermaba de nuevo. Gentry se había enfermado tanto que tuvo que ir al hospital. Allí se recuperó por completo.
aunque su doctor no sabía qué era lo que tenía. Pero cuando regresó a casa, tuvo una recaída. Estas son para ti. Finalmente dejó de tomar las píldoras y se recuperó. Pensó que ya sus días con dolencias se habían terminado, pero luego su auto estalló. Pensando que había una conexión, el detective le preguntó a Gentry si conservó las píldoras. ¿Es su socia de negocios? De hecho, sí lo hizo. Supuestamente eran un suplemento de vitamina C. Chamberlain las envió al laboratorio del FBI. De otra forma, Descartar sustancias es más fácil que hallar la correcta. El proceso de descarte empezó al comparar las cápsulas con vitamina C. El resultado mostró que no había ni una pizca de esa vitamina en las cápsulas. Ese hallazgo aumentó las sospechas de que las pastillas estaban envenenadas. ¿Pero qué contenían? Se disolvió y analizó las sustancias de las cápsulas. Se analizó su composición química, así como las longitudes de onda de la luz que absorbían. Al comparar los resultados con una base de datos de químicos, se identificó la sustancia. Las cápsulas contenían una sustancia llamada paraformaldehído. No tiene un uso médico conocido. De hecho, se considera un veneno de clase 3, es decir, que es moderadamente tóxico. John Trestill, del Centro de Control de Venenos de Blodgett, es un experto en venenos. Según él, si el motivo era el asesinato, esa sustancia no era la mejor opción. Esta sustancia, cuando se degrada en formaldehído, que se usa para preservar cuerpos, causa irritación. No es un veneno muy útil para asesinar a alguien, sino que es irritante en los ojos o en las vías respiratorias. Y bajo exposición permanente, el formaldehído puede causar cáncer. ¡Orden de registro! La historia de Gentry, junto con las píldoras envenenadas y la explosión, bastó para que Chamberlain obtuviera órdenes para registrar la casa y el salón de belleza de Bueno Año. La policía halló más cápsulas en la casa de Judy. Revisaré el closet. ¿Será que hallaremos algo? Eso sería bueno. Oh, encontré algo. Cables. En el closet de su hijo hallaron cables que se parecían a los utilizados para armar el explosivo. Mira esto. Mira este cable. Así que los enviamos al laboratorio y a su vez nos mandaron fotos de los cables, los códigos de color y estrías que tenían. Una estría del cable encontrado en el explosivo y la otra del cable hallado en la habitación. Al compararlas, vimos que coincidían como anillo al dedo. Se veían exactamente iguales. Hola, soy el detective Beersley y esta es una orden de registro. Mientras un grupo de oficiales registraba la casa, otro recogía químicos en el salón de Bueno Año. Por favor, colaboren. Judy Bueno Año pudo haber utilizado ese veneno porque tuvo la oportunidad. El químico se usa en los salones de belleza como desinfectante. Con la evidencia de la bomba y el veneno, la policía tenía lo que necesitaba para arrestarla. El explosivo la convirtió en sospechosa de un crimen federal. La jurisdicción de la ATF se extendía de Florida a todos los 50 estados. Como había fallado con el envenenamiento y la explosión, Bueno Año parecía no tener lo necesario como criminal. Pero cuando se investigó su historial, empezaron a sospechar que solo fue una mala racha. Cuando se difundieron las noticias del arresto de Judy, el detective Chamberlain recibió una llamada de la madre de uno de sus exnovios en Alabama, llamado Bobby Joe Morris, un hombre que había muerto misteriosamente. Judy vivía con Bobby y su madre tenía muchas sospechas de que él no murió de causas naturales, sino que Judy lo había matado.
Bueno Año había presionado a la madre de Bobby Joe para que incinerara el cuerpo, pero ella se negó. Chamberlain prometió que investigaría. Todos con quienes hablamos parecían tener algo de miedo a Judy. Le tenían temor, ya que ella siempre contaba unas historias increíbles. Eso es lo que nos decían. Incluso hablamos con una testigo que dijo que Judy le había dicho: si no te agrada tu esposo, envenénalo. Cuando las historias de Bobby Joe Morris y de otros salieron a la luz, la policía sospechó que John Gentry no era la primera víctima de Bueno Año. Descubrieron que a simple vista la vida de Judy parecía haber sido afectada por la tragedia, pero al observar más de cerca vieron algo más diabólico. Judy perdió a su esposo James Goodyear en 1971. 3 meses después de regresar de Vietnam, sufrió de delirios y falleció. Después de su muerte, Judy dejó de llamarse Judy Goodyear para ser Judy Bueno Año, la traducción al español del apellido de su esposo. Mientras más indagaba Chamberlain, más oscuro le parecía el pasado de Judy. Los cadáveres empezaron a salir de su closet. Abría una puerta y me encontraba con 5 o 6 puertas más. Simplemente parecía que este caso no se detendría. Encontramos cadáveres en todas partes. Uno de esos cadáveres era el de su propio hijo, Michael Goodyear, quien se había unido al ejército en 1979. Poco después de visitar a su madre mientras estaba fuera de servicio, se enfermó. Los exámenes revelaron arsénico. Pero como en su trabajo se exponía a esa sustancia, solo pensó que la había ingerido por accidente. Luego perdió la movilidad en sus brazos y piernas y fue dado de baja. En su primer día de regreso, Judy y su hijo más joven llevaron a Michael a un paseo en canoa cerca de su casa. Aunque Michael llevaba rodilleras pesadas, no tenía chaleco salvavidas. En el medio del lago, el bote se volcó y Michael se ahogó. En aquel entonces pareció un accidente trágico y tonto. Pero ahora Chamberlain no estaba tan seguro. Demasiados hombres en la vida de Judy Bueno Año habían muerto. Cuidado. Un patrón siniestro tomaba Bien, forma. ahora llevaremos el bote a... Mientras Judy esperaba su juicio por el intento de homicidio de John Gentry, Chamberlain reunió evidencia de asesinatos por los que pudo haberse salido con la suya hasta ahora. El detective descubrió que el esposo de Judy, James Goodyear, tuvo síntomas que coincidían con muchos diagnósticos, entre ellos envenenamiento por arsénico. Si había sido envenenado, la evidencia fue enterrada con él. 12 años después de su muerte, su cuerpo fue exhumado en busca de evidencia. Cuando se exhuma un cuerpo para buscar metales pesados, como plomo, arsénico, antimonio, se trata de elementos. Los elementos existen desde la creación del sistema solar. Se pueden detectar hoy al igual que hace 250 millones de años. 250 millones de años hasta ahora. Así que cuando se exhuma un cuerpo en busca de arsénico, si la sustancia estaba en el cuerpo cuando murió, estará allí hasta que se desintegre. Se había realizado una autopsia al cuerpo de Goodyear cuando murió, pero el forense no buscaba venenos, así que no halló ninguno. Casi cualquier sustancia es venenosa en exceso, así que no se puede usar un solo análisis para detectar todos los venenos. El analista debe conocer los síntomas a fin de delimitar su examinación y buscar venenos específicos. El arsénico suele concentrarse en el corazón, hígado, pulmones y riñones. Se tomaron muestras de estos órganos para analizarlas. El arsénico puede matar a una persona en 1 hora o en 1 año, dependiendo de cuánto ingiera. Una sola pero gran dosis mata con mayor rapidez que pequeñas dosis suministradas en un tiempo prolongado. Una muerte rápida indica que el veneno tuvo menos tiempo para dañar los órganos.
La muerte lenta de Goodyear reveló que su envenenamiento había sido prolongado. La terrible condición de sus órganos lo confirmó. El diagnóstico fue crucial e incriminatorio, ya que descartaba un envenenamiento accidental. Como James y Judy Goodyear vivían en la misma casa, parecía razonable que ambos hubiesen estado expuestos al arsénico si existía ese riesgo. Pero Judy nunca mostró síntomas. Luego el forense trató de determinar cuánto arsénico había en el organismo de Goodyear. El cabello y uña de la víctima proporcionaron una medida útil. Se removió una uña completa del cuerpo y se disolvió en ácido. La solución resultante fue colocado en un instrumento llamado espectrómetro de absorción atómica, que determinó la concentración de arsénico en la muestra. La cantidad de arsénico ingerida por una persona es proporcional a la cantidad en su cabello y uñas. El forense notó que los niveles eran muy altos como para haber provenido de su entorno. Y como las uñas crecen progresivamente, se valió de ellas para saber por cuánto tiempo Goodyear fue envenenado. Determinó que la porción contaminada del cabello era consistente con un crecimiento de 3 meses. James Goodyear había regresado a casa 3 meses antes de morir. La evidencia indicaba que Judy no perdió tiempo en deshacerse de su esposo. Poco después de realizar la autopsia a James Goodyear, se exhumaron los cuerpos del novio y posible segunda víctima, Bobby Joe Morris. Su cabello y uñas tenían suficiente arsénico para matar a 11 hombres. Parecía que por un periodo de 12 años, Judy Buenoaño logró envenenar a 2 hombres y que había envenenado y ahogado a un tercero. Había otros hombres en su vida que murieron de forma misteriosa, pero ella nunca fue enjuiciada por sus muertes. El motivo en cada caso era el dinero del seguro. Irónicamente, John Gentry, la víctima que sobrevivió, fue quien reveló su estrategia mortal. Su fallido intento por envenenarlo la llevó a fabricar una bomba. A simple vista, esta elección parecía extraña, pero para el experto John Trestill, la diferencia entre bombarderos y envenenadores es muy poca. Personalmente creo que el perfil psicológico de un bombardero es muy similar al de un envenenador. ¿Qué es un veneno sino una bomba química que no hace ruido? El efecto es el mismo, destruyes a la víctima. Sí, es por aquí. El envenenamiento podrá ser sutil y pasar desapercibido, pero en el caso de un homicidio no hay estatutos de limitaciones y el veneno deja rastros por mucho tiempo. Solo una pista puede llegar a revelar la verdad. Todo envenenador busca un veneno perfecto, que sea indetectable. Y mi respuesta es, ¿cómo lo llamarían? Si tiene un nombre, ¿no es porque se puede ver la sustancia? Y si se ve, ¿no es detectable? No hay un veneno indetectable. Judy Buenoaño recibió 12 años por colocar una bomba en el auto de Gentry, perpetua por el ahogamiento de su hijo y la pena de muerte por envenenar a su esposo. En cuanto a Bobby Joe Morris, no había más castigo para ella. Es una de las 48 mujeres sentenciadas a muerte en Estados Unidos. Tomó años para que saliera a la luz los metódicos crímenes de Buenoaño, pero cuando su crueldad fue descubierta, la evidencia fue irrefutable. Al otro lado del país, los científicos se enfrentaron con un dilema más perplejo. ¿Cómo pudo el cuerpo de una mujer moribunda envenenar al personal de una sala de emergencias? Justo después de las 8 de la noche, el 9 de febrero de 1994, los paramédicos llevaron a Gloria Ramírez, de 31 años, a la sala de emergencias del Hospital Riverside, en California. Su novio llamó porque ella se había desmayado y no podía respirar. Gracias.
Los paramédicos dijeron al personal que la paciente tenía cáncer cervical, pero que no había empezado la quimioterapia. De hecho, no había nada que preparara a los médicos para lo que pasaría. Cuando Ramírez llegó a la sala de emergencias, tenía una máscara de oxígeno en su rostro. Luego su ritmo cardíaco empezó a caer y los médicos trataron de volverlo a la normalidad, pero no funcionaba. Una enfermera tomó una muestra de sangre. Y allí fue cuando el caótico orden en la sala de emergencias desapareció. El cuerpo de Ramírez empezó a tener una apariencia grasosa. La enfermera que extrajo la sangre dijo que había un olor extraño. Le entregó la jeringa a una doctora. Luego se desmayó. Dios mío, ¿qué le sucedió? ¡Ayúdenla! El olor parecido a ajo o amoníaco se incrementó. Se observaron cristales beige en la muestra. De pronto cayó otra enfermera. ¿Qué sucede? Sí, de acuerdo. Poco después, otra enfermera tuvo náuseas y fue a la sala de enfermeros a descansar. Allí perdió la conciencia. Sus brazos y piernas empezaron a temblar sin cesar. Luego dejó de respirar. Después, uno de los doctores sucumbió. Ramírez aún no había sido estabilizada. ¿Qué Se sucede? declaró una ¿Pero qué emergencia y sucede? médicos corrieron a ayudar al personal y a atender a Ramírez. ¡Vamos! ¡Vamos, pronto! ¡Vamos! Mientras se evacuaba la sala de emergencias, las camillas inundaban el estacionamiento. Incapaces de detener el extraño incidente, Riverside envió a su personal y pacientes a otros hospitales. Los médicos se convirtieron en pacientes. El caos reinaba. En medio de todo yacía una inconsciente mujer moribunda. 15 minutos después de tener contacto con Gloria Ramírez, 27 de los 37 miembros del Hospital Riverside sufrieron síntomas extraños. La terapeuta respiratoria Maureen Welch fue una de ellos. Al despertar, me sentí muy enferma. Temblaba sin cesar, tenía náuseas y no podía respirar. No podía ver bien en ese momento. Solo podía ver si algo estaba cerca de mí. ¿Está bien? Todo está bien. No había nada que explicara qué pudo haber causado los síntomas. Muchos de los afectados se recuperaron con rapidez. Otros pasaron semanas en el hospital. 35 minutos después de la llegada de Ramírez al hospital, esta fue declarada muerta. La crisis había pasado, pero quedaba el misterio. 8:35. Su cuerpo fue sellado en 2 bolsas plásticas y un ataúd hermético antes de ser llevado a la morgue del hospital. Para hallar la causa de esta catástrofe, el equipo de materiales peligrosos de Riverside llegó listo para trabajar. Se revisaron conductos, alcantarillados, tuberías y desechos. Se analizó electrónicamente el aire de la sala de emergencias en busca de gases tóxicos, solventes o químicos. No se pasó nada por alto y nada explicó lo ocurrido. Cuando se dio el visto bueno a la sala de emergencias, las sospechas pasaron a la paciente. No se reveló nada extraordinario en la autopsia. Gloria Ramírez murió por fallo renal como resultado de su cáncer. Listo. Descontentos con los resultados y desesperados por una explicación, oficiales del hospital enviaron muestras de sangre y tejidos de Ramírez al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, a 97 kilómetros al este de San Francisco.
Se añadieron solventes a la muestra de sangre. Se disolvieron químicos orgánicos en la sangre, quedando solo agua y células sanguíneas. El resultado mostró una cantidad altamente concentrada de químicos en la sangre. Brian Anderson es el director del centro. En nuestro laboratorio hay herramientas analíticas muy precisas que nos permiten observar cada químico extraído en la muestra de sangre y determinamos la estructura química e incluso las concentraciones más mínimas de las muestras. Para identificar los químicos usaron un doble enfoque. Primero se calentó la muestra de sangre de Ramírez en un cromatógrafo de gases hasta que se vaporizó. Como cada químico se vaporiza a ritmos diferentes, los componentes se separaron. El espectrómetro luego identificó cada químico al leer los patrones de luz que emitían. Los resultados aparecieron en una computadora en forma de picos y curvas. ¿Qué revelaría la sangre de Ramírez? Cada pico representa un químico diferente en la sangre de la señora Ramírez. Hay cosas que son muy evidentes. Esto de aquí está el enol o acetaminofén. Este es el colesterol. Aquí hay otras drogas. Y al principio descubrimos un químico muy inusual que está aquí. No sabíamos qué era en ese momento, pero tenemos archivos. Y al buscar entre los archivos en la computadora, descubrimos cuál era el químico. Resultó ser una concentración elevada de un químico llamado dimetilsulfona, o DMSO2. Proviene de la descomposición de otro químico llamado DMSO, o dimetilsulfóxido. Aunque es fabricado como lubricante industrial, muchos atletas y personas con artritis consumen DMSO para aliviar el dolor. Ramírez usaba esta sustancia con ese propósito. Pero el DMSO2, su derivado, no es tóxico, aún en las altas concentraciones halladas en sus tejidos. Aún no se explicaba por qué el personal de la sala de emergencias colapsó ese día. Según los hallazgos, Anderson concluyó que no había hallado nada que explicara los terribles hechos ocurridos la noche cuando murió Ramírez. Bien, vamos. Sin ninguna explicación por lo que se llamaba el incidente Ramírez, el Departamento de Salud de California lo atribuyó a histeria en masa causada por estrés. Los trabajadores no creyeron esa versión. Está bien. Mi respuesta ante esa afirmación de historia en masa fue algo que no puedo mencionar aquí, ya que las personas involucradas en emergencias y en esa sala son una máquina a toda marcha. Tienen toneladas de experiencia, 15 años o más, son veteranos de todas las especialidades y este fue solo otro caso que tuvieron que atender. No puedes argumentar eso. Estas personas no sufren de histeria. ¿Te sientes bien? Negándose a aceptar el fallo del Departamento de Salud, Welch procedió a investigar por su cuenta. Sabía que muchos de sus colegas, incluyéndose, sufrieron de problemas de salud por largo tiempo, y no los síntomas causados por histeria. Ella reunió informes de laboratorio, registros médicos y contactó a Anderson. Anderson y su colega, el director Patrick Rand, observaron los datos que Welch les envió. Notaron que había un compuesto que no encajaba. Así que volví a mi oficina y empecé a buscar compuestos en la Biblia de los químicos, el índice Merck. Busqué tanto sulfato de dimetil como dimetilsulfona y, por suerte, estaban allí en un lenguaje que incluso un químico nuclear podía entender. Y en ese preciso momento me di cuenta que la oxidación era la conexión entre ambos. ¿Me estás hablando? Si Ramírez tomó DMSO por su cuenta para aliviar el dolor, era posible que el oxígeno extra que recibió mientras era llevada al hospital pudiera haber acelerado la transformación del químico a su derivado DMSO2. El DMSO es aceitoso y tiene olor a ajo.
Eso explicaría la apariencia de la piel de Ramírez y el olor en la sala de emergencias, pero no explicaba por qué tantas personas se enfermaron. Pat Grant comenzó a formular una teoría. En la misma página donde aparecían los primeros dos compuestos, también observó la sustancia DMSO4. La única diferencia entre ellas era la cantidad de oxígeno, pero era una diferencia crucial. El DMSO2 es un vapor inofensivo, mientras que el DMSO4 es un gas venenoso letal. Y al leer la toxicidad y los diferentes síntomas de quienes fueron expuestos al sulfato de dimetil, vimos que eran muy similares a los del incidente de Riverside. La afirmación de Grant parecía lógica en teoría, pero nadie había convertido el inofensivo DMSO2 en el mortal DMSO4, simplemente añadiendo más oxígeno. Si Grant afirmaba que una mujer moribunda pudo de alguna forma transformarse en un contenedor de gas tóxico, tenía que probarlo. Los científicos del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore tenían una ardua labor por delante. Para averiguar si el DMSO2 pudo convertirse en DMSO4 en la sala de emergencias, debían recrear las condiciones en los últimos minutos de vida de Gloria Ramírez. El trabajo fue asignado al químico analista Rich Whipple. El primer obstáculo era la naturaleza de ambas sustancias. Mientras que el inofensivo DMSO2 se disuelve en la sangre, el DMSO4 no lo hace. Así que, ¿cómo pudo este compuesto estar en el organismo de Ramírez? La respuesta es que era imposible. Creemos que ella tenía DMSO2 en su sangre y cuando esta fue extraída de su cuerpo, se convirtió en DMSO4. Si era cierta esta hipótesis, todo ocurrió en la jeringa. Con una sustancia que sustituyó la sangre humana, Whipple realizó un experimento para mostrar cómo el cambio de la temperatura pudo cambiar la composición del químico. La temperatura del cuerpo mantenía el DMSO2 disuelto en la solución, pero la temperatura más fría de la sala produjo cristales similares a los descritos por uno de los miembros del personal. La sangre en el interior del cuerpo de Ramírez era de 37 grados Celsius, pero la porción extraída con la jeringa bajó a 18 grados, la temperatura de la sala de emergencias. El drástico cambio en la temperatura pudo haber causado la formación de cristales en el DMSO2. Todos los detalles de la teoría parecían tener lógica, a excepción de un punto crucial. Whipple no pudo producir ninguna cantidad detectable de DMSO4. Pero los exámenes de laboratorio no pueden recrear un incidente a la perfección. En la sala de emergencias, la más mínima cantidad de DMSO4 pudo bastar para enfermar a todos los trabajadores. Solo la 10ª parte de un gramo puede ser letal. En dosis más pequeñas, esta sustancia puede causar daño prolongado a los nervios y otros problemas de salud. Aún después de un año del incidente de Ramírez, algunos miembros del personal tenían síntomas. Grant cree que esto prueba aún más que todo fue causa de un químico, y no de histeria en masa u otro problema psicológico. En comparación con otras teorías que se formularon antes, creería más en nuestra hipótesis que en un incidente de histeria en masa en un personal de experiencia. Aunque los hallazgos de Grant ganaron aceptación, muchos esperaban más pruebas antes de estar convencidos. Hasta entender el mecanismo de la letal transformación, aún existe una pequeña probabilidad de que el incidente Ramírez se repita. Los hechos en la sala de emergencias de Riverside muestran cómo pueden ocurrir riesgos biológicos de las formas más improbables. Este es un hecho del cual se aprovechan los envenenadores. Como cualquier cosa puede ser un veneno, el asesino puede ocultar su arma a simple vista. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
El 23 de octubre de 1988 a las 7 de la mañana, Peggy Carr llegó a un restaurante en Alturas, Florida, donde trabajaba como camarera. Mientras esperaba para empezar, empezó a sentirse mal. Pensé que estaba bien. Pronto sintió ardor en las piernas y un dolor fuerte en el pecho. Pensó que sufría de un ataque al corazón. Uno de sus clientes, que fue médico en el ejército, revisó su pulso y le dijo que lo que la afectaba no era su corazón. No lo sé. Pero el dolor aumentó. Peggy fue enviada a casa a descansar. ¿Qué sucede? El dolor era insoportable y la familia de Peggy la envió al hospital. Me siento terrible. Fue hospitalizada y puesta bajo Me observación. siento cada vez peor. 16 horas después de presentar síntomas, Peggy Carr prácticamente estaba incapacitada y su médico no sabía qué hacer. 3 días y muchos análisis después, los doctores ni se acercaban a realizar un diagnóstico. Me siento peor. Luego, sorprendentemente, los síntomas de Peggy empezaron a desaparecer. Es que... Y mi pecho. Fue enviada a casa. Pero una semana después, el insufrible dolor regresó. Fue enviada de vuelta al hospital. Además del intenso dolor en sus extremidades, su cabello comenzó a caer y no podía moverse. Los análisis no mostraron nada negativo. Los doctores pensaban que un virus había infectado su sistema nervioso. Ella le dijo a su neurólogo que sentía como si caminara sobre carbones ardientes. La descripción le hizo pensar en algo que había leído. Decidió hacer un último examen de envenenamiento por talio. El talio es un elemento natural encontrado en el suelo y el agua. Su forma purificada está estrictamente regulada. Antes de 1972, cuando fue prohibido en Estados Unidos, era usado en venenos para ratas y hormigas. Los análisis mostraron que el organismo de Peggy Carr tenía 20,000 veces la cantidad de talio que se esperaba encontrar. El veneno estaba destruyendo su sistema nervioso. No había cura. Al principio, el envenenamiento de Peggy fue considerado accidental. Análisis en sus familiares revelaron que todos tenían rastros de la sustancia. No te creo. La policía del condado de Polk y el Departamento de Salud registraron la casa de Carr a fin de hallar la fuente del veneno. El detective Ernie Mincy dirigió la investigación. Nuestro único objetivo era identificar el veneno y removerlo del entorno a fin de evitar que otros se contaminaran. Durante el siguiente mes, los investigadores tomaron muestras de comida, agua y suelo de la casa y vecindario de Carr. Todo fue enviado al laboratorio. Después de una impaciente espera, todos los exámenes resultaron negativos. Los investigadores estaban desesperados por hallar el origen del veneno. Mientras, Peggy ya no podía respirar y había caído en coma. La búsqueda por el veneno continuó. ¿Cuántos otros no se enfermarían antes de que fuese encontrado? Entre los objetos hallados en la casa había botellas retornables de Coca-Cola. Una de ellas estaba rota. ¿Habías visto algo así antes? Todas tenían un residuo en el fondo. También fueron enviadas al laboratorio. Las botellas se unieron a las docenas de objetos incautados de la casa de Carr. Se hizo el mismo análisis a cada uno. Todos fueron descartados. Los investigadores esperaban tener mejor suerte con las botellas. En busca de la sustancia, se disolvió el residuo en ácido nítrico. Se colocó una muestra en un tubo de grafito y se vaporizó. Luego se alumbró una lámpara con un filamento de talio en el tubo. El análisis consiste en el principio de que todo compuesto emite una cierta onda de luz. Se usó un instrumento llamado espectrómetro para medir la cantidad de luz absorbida por la muestra.
Mostró que las botellas contenían una cantidad 11 veces mayor de la toxina que la esperada. Finalmente, la fuente del veneno había sido encontrada. ¿Cómo llegó la toxina allí? ¿Había otras botellas iguales, esperando ser consumidas? Mincy temía que hubiese una catástrofe en la compañía o una manipulación malintencionada. Con la ayuda del FBI y la compañía Coca-Cola, se rastrearon los números de vuelta a la tienda, el depósito y la planta embotelladora. No se halló nada sospechoso. No había más botellas contaminadas y ningún otro informe de envenenamiento. Las botellas solo estaban en el hogar de los Carr. Pero ¿quién pudo haberlas envenenado? Un envenenador debe tener contacto con el entorno de la víctima a fin de colocar la toxina. Por esa razón, la mayoría de los envenenamientos ocurren entre familiares. Eso es absurdo. Debido a eso, las sospechas cayeron en Pye Carr. ¿Se te ocurre algo? Tenemos solo 3 meses. Pye fue el segundo esposo de Peggy. Llevaban pocos meses de casados cuando Peggy se enfermó, pero parecía que su luna de miel había terminado. Ni se te ocurra. Mincy descubrió que antes del envenenamiento, los Carr tuvieron una discusión y que Peggy pasó la noche en un hotel. Cuando los primeros síntomas aparecieron, Pye casualmente estaba fuera del pueblo pescando. Creo que no me siento Cuando bien. regresó, dudó en llevar a su esposa al hospital. No creo que sea grave. Todo parecía señalar a Pye Carr. Pero no se obtienen sentencias con evidencia circunstancial. La investigación de Mincy acababa de empezar. Había que reunir más evidencia y seguir más indicios. Sé que estaba por aquí. Todos los movimientos de Carr fueron vigilados. Luego, de casualidad, él mostró una pista conveniente a su favor. Presentó a los detectives una nota amenazadora que afirmó haber recibido 2 semanas antes del envenenamiento. Los Carr no le prestaron mucha atención en su momento, pero Pye la conservó por si acaso. Quien la hubiese escrito había dicho que quería que toda la familia se mudara de Florida o iban a morir. La nota, junto con el hecho de que Pye Carr consumió parte de la bebida contaminada, debilitó las acusaciones en su contra. Pero aún no estaba libre. Pudo haber escrito la nota y tomado el veneno intencionalmente para desviar las sospechas. Mincy no dejó de vigilar a Pye Carr mientras buscaba a otros sospechosos. ¿Quién querría matar a la familia? Mincy descubrió que los Carr no se llevaban bien con sus vecinos, George Trepal y su esposa Diana. ¿Por qué tienen esa música con un volumen tan alto? Semanas antes del envenenamiento, Peggy y Diana casi pelearon debido a la música ruidosa de los Carr. Ni siquiera es de noche. Pero eso no parecía bastar para un intento de homicidio. Señor Trepal. A fin de averiguar más sobre el conflicto entre los vecinos, Mincy visitó a George Trepal. La reacción de Trepal ante el tema fue inesperadamente agresiva. Empezó a hablar sobre lo problemáticos que eran esos jóvenes y sus pueblerinos padres que vivían a su lado. Los jóvenes eran un desastre. Tenían la radio a todo volumen. Luego Mincy le preguntó si creía que alguien quisiera lastimar a la familia. No me importa lo que hagan. Y mencionó la carta amenazadora que los Carr recibieron semanas antes del crimen. Dijo exactamente lo que estaba en la nota. Nadie más sabía de su existencia a excepción de los oficiales. En ese momento, George Trepal se convirtió en el sospechoso principal. Pero Mincy no tenía nada en su contra, al igual que con Pye Carr. Así que empezó a investigar el sorprendente pasado de Trepal. Trepal era un hombre excéntrico a quien le gustaba crear juegos y diseñar escenarios. También pertenecía a Mensa, una sociedad de personas cuyo coeficiente es de los más altos del mundo. Él y su esposa eran químicos entrenados. No solo eso,
El genio había apartado tiempo para diseñar una de las operaciones de anfetaminas más grandes en el sureste. El talio a veces se usa para crear anfetaminas. Según John Strachtel, Trepal tenía los medios y la inteligencia para tramar un envenenamiento. Pueden escribir el guión de un crimen. Ella estará allí, comerá esto y luego hará esto, mientras yo haré aquello. Planear este crimen requería un enorme grado de inteligencia. No era un crimen brutal, era mental, no de fuerza. Pero ¿cuál sería su motivo? En sus registros de prisión, Mincy halló una carta que Trepal escribió en la que se quejaba de los radios de los otros reclusos. Aunque era difícil de creer, parecía que la música alta era algo que no soportaba. El 3 de marzo de 1989, Peggy Carr murió después de estar en coma por 3 meses. Mincy ahora debía probar que Trepal era un asesino. Sin nada más que evidencia circunstancial, Mincy no podía obtener una orden para registrar la casa de Trepal. La única forma de resolver el caso era superar el genio del sospechoso. Después de varios meses de investigar a George Trepal, Mincy estaba convencido de que él envenenó a Peggy Carr. Lo que necesitaba eran pruebas. Pero Trepal era muy listo para dejar pistas a simple vista. Mincy debía entrar en su casa y en su mente. Para hacerlo, necesitaba a alguien que se ganara la confianza del supuesto asesino y luego la traicionara. Para esta táctica mortal, confió en la agente especial Susan Gorek. Ella se convirtió en Sherry Wynn, una mujer a punto de divorciarse quien contaba con Trepal como consuelo. Ella lo conoció en una fiesta organizada para miembros de Mensa. El tema era el asesinato. Aprendí mucho sobre su personalidad, sus hábitos y sus conocidos. Una de las cosas que aprendí fue que él tenía un enorme ego. Usé mi personalidad de Sherry para enfrentar ese ego y que hablara más. Y luego me aproveché de eso. Te preguntaré algo, espero no incomodar. La amistad surgió lentamente y Gorek se vio obligada a ser Sherry Wynn por todo un año, mientras vivía atemorizada de que Trepal se diera cuenta del engaño, ya que su vida estaba en riesgo. Poco a poco reunió evidencia para armar un caso, esperando que confesara, pero los meses pasaron y no logró mucho. A mí me gustaría. Obtuve muchas pruebas pequeñas declaraciones que colocadas juntas eran sorprendentes, pero si se analizaban por separado, no hacían mucha evidencia. Como si jugara un interminable juego de ahorcado, Gorek poco a poco dibujó a Trepal como el asesino. Pero aún después de un año esperaba añadir el último trazo crucial para ganar el juego. Pero, ¿cómo lo hago? Lo que tienes que hacer es... Finalmente, en diciembre de 1989, Gorek obtuvo el indicio que necesitaba. Trepal y su esposa se mudaron del pueblo y alquilaron su casa a Sherry Wynn. Como inquilina, podía registrar toda la propiedad sin una orden. Había obtenido todo lo que pudo de Trepal. Quizás su casa revelara sus secretos. Llamó a la unidad de escenas del crimen de Polk. Ellos registraron la propiedad y recogieron todo lo que podían encontrar. Como Trepal era muy listo como para dejar talio alrededor de su casa, buscaron residuos de esa sustancia. De verdad pensé que para hallar talio había que buscar en el filtro de aire acondicionado o en el fondo del drenaje. Y pasamos mucho tiempo tomando muestras con los agentes tratando de obtener cualquier residuo que hubiese desechado. Mientras algunos investigadores estaban en la casa buscando evidencia, otros recogieron frascos de químicos del garaje.
Todo fue marcado y enviado al FBI para su análisis. Los resultados llegaron varios meses después. Como el análisis tardó tanto, pensé que no habían hallado nada. Pero Gorek estaba equivocada. Cuando llegaron los resultados, estos mostraron que uno de los frascos encontrados en la mesa de laboratorio de Trepal contenía talio en polvo. Para Gorek y Mincy, 15 meses de espera tuvieron frutos. Ya tenían en sus manos la evidencia para condenar a George Trepal. En el juicio se demostró que Trepal era un asesino sin conciencia. Como la fiesta basada en asesinatos que organizó, la muerte solo era un juego para él. George Trepal no estaba para nada arrepentido de sus acciones. Justificó lo que hizo con su inteligencia superior y su opinión de que las personas menos inteligentes no merecían vivir en este planeta. A diferencia de muchos envenenadores, el motivo de Trepal no era ni amor o dinero. Quería matar a sus vecinos porque para él eran irritantes. Según John Trestle, el ego que lo llevó a creerse superior a otros fue lo que lo llevó al fracaso. Dejó el frasco que contenía la evidencia en su casa. ¿Por qué lo hizo? Era un hombre muy inteligente. ¿Acaso no analizó las cosas y dijo, mejor boto esta botella? No, su ego le dijo que no lo atraparían, que nunca sabrían cómo sucedió todo. George Trepal fue hallado culpable de 14 cargos, incluyendo asesinato en primer grado por la muerte de Peggy Carr. Fue sentenciado a muerte. Mientras vivimos el día a día, no solemos darnos cuenta de que vivimos en un mundo tóxico. En el pasado, el exceso de confianza era la mejor oportunidad para un envenenador. Pero ahora la ciencia sabe más. Muertes que antes no tenían explicación, ahora son vistas con sospecha. Y en el laboratorio, muchas de esas sospechas son confirmadas.